En este primer video vamos a empezar con algo que tal vez parece que no tiene nada que ver con por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero en realidad forma la base de todo lo que después vamos a hablar. Entonces no se duerman porque si entienden esta parte van a entender muy bien el resto. Vamos a hablar de la antropología, que es el estudio del ser humano, y lo vamos a hablar desde la perspectiva filosófica y teológica. Y bueno, para la filosofía, la antropología tiene una gran pregunta que es ¿quién es el ser humano y para qué existe? Y para la teología es una pregunta parecida, pero es según Dios, o qué nos dice Dios de quién es el ser humano y para qué existe. Si miramos los seres que existen en el mundo, vemos que son miles, pero que podemos agruparlos en tres categorías. Primero tenemos las plantas, que se alimentan y crecen, pero que no pueden moverse ni sentir. Segundo tenemos los animales, que crecen, se alimentan como las plantas, pero también sienten y pueden moverse. Y por último tenemos los seres humanos, que hacemos todo lo que hacen las plantas y los animales, pero además podemos pensar y elegir libremente. Después hay otros seres con vida en el mundo, pero que no los podemos ver. La filosofía y la teología nos hablan de Dios como un ser supremo, perfecto, y también de los ángeles como espíritus libres y inteligentes. Es difícil hacer una definición perfecta, pero podemos decir que un hombre o una mujer es un animal que piensa y que decide libremente. O también podríamos decir que un hombre o una mujer es una unidad de cuerpo, como las plantas, de alma sensible, como los animales, y de espíritu inteligente y libre, como Dios y los ángeles. Entonces los seres humanos somos únicos porque somos como un híbrido entre el mundo de las plantas y los animales y el mundo de los ángeles y Dios. Eso es lo que nos da el hecho de tener cuerpo y tener espíritu. Y además los humanos venimos en dos variedades, hombre y mujer. Y aunque tenemos casi todo en común, hay algunas diferencias que hacen que seamos distintos en los tres niveles, físico, afectivo y espiritual. Algo que enseña la filosofía es que el obrar sigue el ser. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos depende de quiénes somos. Por ejemplo, yo no tengo que comer como un chimpancé porque no soy un chimpancé, soy una mujer. Y la gran diferencia que tengo con el chimpancé es que tengo espíritu libre y inteligente. Entonces puedo pensar y decidir. A los animales, Dios les regaló el instinto para gobernar sus actos. Entonces así saben qué comer y cuándo. Saben también cómo protegerse, cómo reproducirse y criar sus hijos. Pero a los humanos, Dios nos regaló el principio más alto para gobernar nuestros actos. Y eso es el espíritu libre y inteligente. Todavía tenemos rastros del instinto animal, pero Dios quiere que usemos nuestra inteligencia y nuestra voluntad para decidir y pensar bien lo que vamos a hacer. Tener espíritu, o sea, inteligencia y voluntad, nos hace ser como Dios. Por eso en el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice: Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Pero tener espíritu viene con otro gran honor que es muy relevante para nuestra vida. Y es que nos da un sentido a nuestra vida y todo lo que podemos hacer. Las plantas y los animales no buscan ni encuentran sentido a lo que hacen. Lo hacen solamente porque la naturaleza, en el caso de las plantas, y el instinto, en el caso de los animales, les dice. Puede ser que los animales tengan vínculos de algún tipo entre ellos y con nosotros, pero no pueden amar de verdad porque no son libres y no pueden pensar. No tienen la libertad necesaria para amar de verdad. Porque es la libertad que hace posible amar. Y es el amor para que Dios nos creó. Hay un documento que salió del Segundo Concilio Vaticano en la década de los años 60
que tiene una frase muy importante sobre el sentido de vida del ser humano. Es una frase que usó muchas veces en sus escritos el San Juan Pablo II. Dice así: el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Qué quiere decir? Dice que somos las únicas criaturas terrestres a las que Dios ha amado por sí mismos. Eso significa que fuimos creados por amor. Existimos por Dios, existimos porque Dios ya nos amó primero. Y dice que no podemos encontrar nuestra propia plenitud si no es en la entrega sincera de nosotros mismos a los demás. Y eso quiere decir que, siendo creados por amor, no podemos encontrar nuestro sentido y ser felices si no amamos de verdad, que es lo que significa entregarnos a nosotros mismos, a los demás. Recapitulando entonces lo que hemos visto en esta sesión. Ser humano es tener cuerpo y un alma espiritual. Estamos entre dos mundos, el mundo de las plantas y los animales porque tenemos cuerpo y podemos sentir, y el mundo de Dios y los ángeles porque podemos pensar y elegir libremente. Y Dios nos amó a la existencia y nos llama a amar para encontrar nuestro verdadero sentido. Y todos nuestros actos pueden hacerse parte de este camino de encontrar el sentido en el amor. En el próximo video hablaremos propiamente del sexo. ¿Qué significa el sexo para el ser humano y por qué solo llega a su sentido verdadero dentro del matrimonio? Hasta la próxima.